Buen día, yo soy la doctora Adriana Polonio Martínez, cardiólogo pediatra y ecocardiografista, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del abordaje diagnóstico del recién nacido con interrupción del arco aórtico. Bueno, tenemos que comenzar diciendo que generalmente cuando nosotros pensamos en cardiopatías congénitas, tratamos de buscar de manera intencionada la presencia de soplos, de arritmia, de cianosis o de datos de falla cardíaca. Sin embargo, debemos de recordar que cuando hablamos de un recién nacido, principalmente en las primeras horas de vida, estos pacientes pueden cursar de manera asintomática. ¿Y esto por qué va a estar dado? Esto va a estar dado porque el paciente viene de estar en una circulación fetal y tiene que pasar por una circulación de transición para finalmente tener una circulación neonatal ya bien establecida. De aquí la importancia que se le ha dado al tamiz cardiológico, el cual, bueno, cada vez está siendo más utilizado y esperemos pronto se pueda hacer con aún más. Y es importante recordar que el tamiz cardiológico está diseñado para los pacientes o para los recién nacidos aparentemente sanos entre las primeras 24 a 48 horas de vida o lo más próxima de egreso si es menor de 24 horas de vida. Bueno, me parece que muchos nos veremos familiarizados con este cuadro en el cual nosotros muchas veces tenemos un paciente que acaba de nacer, que se encuentra en alojamiento conjunto, que está asintomático y que a las más o menos después de las 24 horas de vida, va a comenzar con datos de dificultad respiratoria, lo cual puede ameritar el ingreso del paciente a un cunero. Esta dificultad respiratoria puede progresar, por lo tanto requerirá de algún tipo de terapia intermedia e incluso continuar progresando hasta presentar datos de bajo gasto para requerir finalmente una terapia, una unidad de cuidados intensivos neonatales. Sin embargo, en muchas ocasiones, en lo primero que vamos a pensar aquí es en la presencia de un choque séptico. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que aquí podríamos estar hablando de un paciente con una cardiopatía congénita. Lo mismo puede pasar en los pacientes que estaban asintomáticos al nacimiento, que se egresaron asintomáticos y que ya estando en casa comienzan con datos de dificultad respiratoria. Esta va a ser progresiva, los padres puede ser que continúen en casa o incluso ya hayan buscado asistencia en algún hospital y finalmente cuando llega al hospital, nuevamente con datos de bajo gasto, con datos en los que podemos sospechar sepsis. Sin embargo, nuevamente hay que pensar en algún tipo de cardiopatía y ahorita vamos a ver claramente por qué. Bueno, para empezar tenemos que entender, el tema que hoy estamos tratando es interrupción del arco aórtico, específicamente del tipo B, y tenemos que entender qué es justamente esta patología. Del lado derecho muestro una imagen en donde observamos un corazón prácticamente sano, con la salida de los grandes vasos normal, e incluso aquí estoy señalando cómo se encuentra el arco aórtico cuando está íntegro. Sin embargo, en la imagen de la izquierda podemos ver cómo existe una falta de continuidad del arco aórtico y específicamente este tipo de interrupción se caracteriza porque hay la discontinuidad entre la carótida común izquierda, que es esta, y la arteria subclavia izquierda, de tal manera que el flujo de la aorta descendente está proporcionado exclusivamente por el conducto arterioso. Esta cardiopatía con mucha frecuencia se asocia a la presencia de una comunicación interventricular, como podemos observarlo aquí. Sin embargo, aquí tenemos que comentar que cuando tenemos esta comunicación interventricular generalmente es grande y al ser grande las presiones se van a igualar, por lo tanto no va a haber diferencia y no va a existir la presencia de soplo o es muy poco probable que tengamos un soplo. Y si a esto le unamos que estamos en el periodo de transición, pues esas presiones aún van a estar más elevadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro paciente durante las primeras 24 horas de vida? Bueno, voy a tratar de mostrar cómo es el flujo de la sangre a través del corazón y de los vasos. Entonces, de primera instancia, el flujo llegaría a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, posteriormente hacia la arteria pulmonar y de aquí hacia los pulmones. Aquí estamos viendo cómo se trata de sangre desoxigenada. Una vez que la sangre llegó hacia los pulmones, pues lo que va a pasar con esta sangre es que va a retornar a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo, hacia la aorta ascendente y justo en este punto es donde tenemos la interrupción.
por lo que no va a poder continuar hacia la aorta descendente. Entonces, específicamente en esta cardiopatía debemos recordar que vamos a tener la presencia de una comunicación interventricular, la cual va a tener un cortocircuito de izquierda a derecha. Por lo tanto, en el ventrículo derecho va a haber mezcla de sangre tanto oxigenada como desoxigenada. Esta sangre va a pasar hacia la arteria pulmonar, una buena parte va a pasar hacia los pulmones. Sin embargo, tenemos que recordar que como acaba de nacer, va a tener su conducto arterioso permeable y por lo tanto generalmente va a ser un conducto grande. Ese conducto va a ser el que nos va a llevar el flujo hacia la aorta descendente y de esta manera parece que nuestro paciente pues no tiene nada, se va a encontrar asintomático. Por lo tanto, no va a existir la presencia de algún soplo significativo, no va a existir diferencia de pulsos de manera pre y postductal, puesto que el flujo sí se está dando, aunque no sea el adecuado. Tampoco va a existir diferencia de tensión arterial pre y postductal y la diferencia en la saturación pre y postductal pues va a ser mínima, realmente no va a ser algo significativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el conducto arterioso se comience a cerrar, vamos a comenzar justamente con un poco de sintomatología, pero la primera sintomatología que se va a presentar va a ser de tipo respiratorio porque va a existir un incremento del flujo pulmonar y por lo tanto nuestro paciente puede comenzar con datos de taquipnea principalmente. Entonces, una vez que el cierre del conducto vaya en progreso, como lo quiero mostrar aquí en esta imagen, al ya tener un conducto que ha disminuido su tamaño de forma significativa, pues vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Normalmente lo que va a pasar es que justo al disminuir las dimensiones del conducto, el flujo que va a pasar a través del conducto va a reducirse y este flujo se tiene que compensar hacia algún lugar y justamente hacia donde lo va a ser hacia la circulación pulmonar y por lo tanto va a incrementar la dificultad respiratoria. Pero aparte aquí ya, aunado a esto, al haber una disminución del flujo a través del conducto, obviamente también vamos a tener una disminución del flujo en la aorta descendente y vamos a comenzar justamente a presentar datos de bajo gasto con pulsos disminuidos o ausentes, una diferencia de TA pre y postductal, un llenado capilar retardado, piel fría, la presencia de oligo o anuria, una coloración terrosa, que en muchas ocasiones puede hacernos pensar justamente que nuestro paciente está cursando con un choque séptico. Sin embargo, pues queda claro que en este caso se trata de una cardiopatía conducto dependiente con un conducto que se está cerrando. Entonces, nada más para resumir justamente cómo es la evolución. Nuevamente tenemos un paciente que acaba de nacer, que tiene dos cortocircuitos que le van a ayudar, en este caso la comunicación interventricular y el conducto arterioso, y por lo tanto el paciente puede pasar asintomático. Al ir cerrando poco a poco el conducto arterioso, va a incrementar el flujo a nivel pulmonar, va a comenzar con datos de dificultad respiratoria y como muy probablemente lo que vamos a hacer va a ser la administración de oxígeno. Esto nos va a favorecer aún más el cierre del conducto, va a hacer que se incremente aún más el flujo pulmonar. Entonces la dificultad respiratoria va a incrementar, pero en este punto ya van a comenzar a aparecer los datos de bajo gasto. Entonces, es muy importante que en cualquier recién nacido tomar en cuenta principalmente la evolución justamente de este paciente y si bien en lo primero que se tiene que pensar es en la presencia de un choque séptico, es importante que hagamos de forma intencionada un diagnóstico diferencial con una cardiopatía congénita. Y yo sé que cuando hablamos de cardiopatías congénitas nos empezamos a preguntar si anógena o acianógena, el flujo pulmonar aumentado o disminuido. Realmente aquí no tenemos que preocuparnos por mucho. Todo lo que tenemos que hacer es sospechar que se trata de una cardiopatía en donde existe una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y para esto vamos a tener una gran variedad y lo importante es que a final de cuentas todas van a tener un manejo inicial similar. Entonces, en este caso también podremos apoyarnos de algunos estudios de gabinete como una radiografía de tórax, un electrocardiograma o un ecocardiograma. Sin embargo, la radiografía de tórax va a tener datos inespecíficos. Vamos a tener la presencia de cardiomegalia y flujo pulmonar aumentado, lo cual no nos va a orientar mucho a qué tipo de cardiopatía es. El electrocardiograma de igual manera puede tener datos inespecíficos con crecimiento ventricular derecho, pero recordemos que en el recién nacido el eje eléctrico de forma normal está desviado hacia la derecha. Y por lo tanto, el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico definitivo va a ser el ecocardiograma. Pero obviamente para poder pedir este estudio es importante tener la sospecha
clínica. En el ecocardiograma nosotros lo que vamos a hacer va a ser evidenciar la discontinuidad del arco aórtico, definir la presencia de la comunicación interventricular, ver que la aorta ascendente es de un calibre significativamente menor en relación con el tronco de la arteria pulmonar y evidenciar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así es que en este caso, una vez que sospechemos la cardiopatía y que incluso ya la podamos diagnosticar, va a ser importante la estabilización del paciente mediante la infusión de prostaglandinas, la corrección de la acidosis, mantener un equilibrio pues ácido-base adecuado, la ventilación mecánica, el uso de aminas y el uso de diuréticos. Pero aquí es importante que tomemos en cuenta que nuestros pacientes van a presentar falla renal porque va a haber falta de flujo justamente hacia la circulación renal. Por lo tanto, por más diuréticos que pongamos, mientras no tengamos las prostaglandinas bien establecidas y un conducto que se haya abierto, esto va a ser inútil el seguir administrando diuréticos. Muchas gracias.